Que puedo gastar mucho la voz. Las mascarillas bajan el volumen del ser humano un par de decibeles por ahí. Vale, ya, no me expliques lo que pregunto. Anoche empecé a revisar ya todo lo que la mierda. No debería tocarlo. La reunión que era para ayer, que era más para mañana. Okay. Entonces recuerda que la primera prueba va a ser lo de introducción, generalidades, procesos básicos, guías de señal y ciclo celular, que no es muy complejo. Todo eso que ha servido de introducción es para este capítulo, que ahora sí ya es más de nosotros, digámoslo así. Por fin, estoy rescatando los consejos que se en esto no tengo que hablar, usted ya lo conoce, lo conversamos también otro día. Y aquí lo que nos interesa es ir mencionando lo que está en la parte interna, cómo es que aparecen estos gametos, utilizando todos los conceptos que hemos repasado. Cuando vayan leyendo este capítulo, está en la página desde la página 29. Sigue existiendo el mismo relato de las ediciones anteriores. ¿Cuál es el relato? ¿A qué se refiere? En esta página 29, los primeros párrafos, ya empiezan a hablar de la formación de estos gametos, de los gametos humanos. Y le dicen que los gametos humanos se forman en una estructura conocida como saco vitalino, cuya imagen ven ahí. A ver, eso de que se forman en el saco vitalino lo aprendió mi generación en el año 2000. 26 años después, hay suficiente evidencia que indica que eso no es tan correcto. Y por eso ven esa imagen del mismo libro de Arteaga con una piñetita en la parte de arriba que busca corregir algo. ¿Qué es CGP? Célula germinal primordial. 2SD, 3SD, que significa semana del desarrollo. Ahora se conoce, 26 años después, que en la segunda semana del desarrollo ya hay los inicios de lo que van a ser nuestros gametos, esta célula germinal primordial. Y 26 años después, sabemos que la zona en donde empiezan a formarse en la segunda semana del desarrollo no es el saco vitalino, porque como ya veremos, esto no aparece en la segunda semana. No existe. Así al menos no. En la segunda semana de desarrollo hay un tal saco vitalino primario, hay un segundo saco vitalino que tiene otra distribución, está en proceso. ¿Qué sí hay en la segunda semana de desarrollo y a finales? Unas capas embrionarias capaces de formar tejidos, y una de esas capas se llama epiblasto. Entonces, esta es la cosita que todavía hay que corregir en la cuarta edición. El origen, donde inicia la célula germinal primordial, no es el saco vitalino, es este. De esa zona migran, y ahí es donde entra este dibujo. Cuando usted le ve el libro más de cerca, va a ver que le cortan un pedacito de ese saco vitalino como una tapita y verán unos puntitos. Los puntitos representan estas células. En la tercera semana de desarrollo, que es a lo que corresponde más o menos a este embrión, ¿por qué lo dicen? Estos somitas que ven aquí atrás, nuestras estructuras de aquí atrás se llaman somitas, que aparecen en la semana 3, casi que a finales, en el día 20.
Esa imagen entonces es de un embrión de 3 semanas y en la semana 3 la célula germinal en desarrollo migra a la pared del saco vitelino. Migra, no se forma ahí, migra a ella. Se queda en esa estructura 1 o 2 semanas madurando y vuelve a viajar. ¿Cómo viaja y a dónde viaja? Sigue cambiando este embrión con los días que van avanzando. Esto ya es 4 semanas. ¿Por qué lo anota Doc? Esto de aquí, le contaré en segundo y es como se está formando la gónada. Futuro testículo, futuro ovario. Voy a contar un poquito en este capítulo. En la semana 4 ya aparece el precursor del testículo ovario. Y entre la semana 4 a 5, la célula germinal primordial se mueve desde este saquito a través del intestino y llega a la gónada del desarrollo. Y aquí aprendo una cosa. Si un ser humano tiene testículo y tiene ovario, es porque primero tuvo célula reproductora primordial. Si un ser humano no crea sus gametos primitivos, jamás formará o testículo o ovario. Es fundamental tener esa célula. Sin esa célula germinal primordial, jamás habrá testículo o ovario. En segundo, conversaremos un poco más respecto de cómo es que aparece un testículo y cómo es que aparece un ovario. Ahorita quédese con esto. Entonces, recapitulando. Corrigiendo lo que dice en ese párrafo de la página 29, que a lo mejor ya leyeron, y si no, alguien lee por ahí, va a ver. Dale esa parte, donde dice el origen de la célula germinal primordial. Ahí está. Estas células se originan en la segunda semana en el blasto durante la tercera semana mediante la gastrulación. Llegan hasta la pared del saco vitelino. En el transcurso de la cuarta semana, las células germinales primordiales comienzan a migrar desde el saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo. Gracias, compañera. Hasta ahí nomás. Lo que le acabo de contar. Aparecen en el epiblasto, migran al saco vitelino, después a la gónada primitiva. Sin célula germinal, no hay gónada. ¿Ok? Vale. ¿Por qué insistió tanto en esto? Hay todavía pedazos en el libro, en algunos capítulos, donde dice que el saco vitelino crea la célula germinal primordial. Por ejemplo, el capítulo de placenta. No es así. ¿Dónde sufro? Para poder formar espermatozoides y óvulos que como ustedes desconocen, necesitamos un repaso anatómico. Mira, ¿qué pasa anatómico? Manifiéstate, como dicen por ahí. ¿Qué tanto sabe de la anatomía básica de un testículo? Aparte de que son 2. ¿Dónde están? ¿Cuál es su posición anatómica? La zona de pubis más o menos. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la estructura anatómica que los contiene o los protege? ¿Y qué eterna con anatomía? Perdón que lo diga tan de frente, tal vez la fiebre de ayer. Es un desastre anatomía en estos últimos años. Ahora dicen que en biología les sirve. En mis épocas pasar anato era pasar primero. Era más duro anato que aunque no lo crea. Teníamos 3 profes a la vez, cada uno enseñándole cosas diferentes. Así que ese examen de anato era cosita seria. Ahora, perdón que lo diga así, parece un mal chiste. Y anatomía es como el mapa de una ciudad llamada ser humano. Si no sé el mapa de esa ciudad llamada ser humano, ¿cómo diantres piensan diagnosticar en el futuro? Recuerden, para saber esto, aprenderse esto, necesito una base de anatomía medio importante. Le voy a terminar de hacer bullying. Por lo cual digo que el sistema educativo de los colegios de ahora es un chiste, de la gran mayoría. En una época anterior, estudiábamos anatomía desde el equivalente a primero de bachillerato. Y en mi colegio me daban Rubier. O sea, yo ya conocí Rubier, cuarto, quinto, sexto curso, llegué acá, no me fue mal, y el resto tampoco. ¿Alguien de 24 de mayo? De Quito. No, en el 24 de mayo de Quito también estudiaron igualito. Las chicas que venían de ese colegio, súper bien encima en primer año. Ahora es un chiste.
Conclusión, no todo cambio es para bien. Repase las partes básicas de esta cosa, anatómicamente hablando, porque si no va a ser un verdadero dolor de cabeza. Son dos, y ni hablar de lo que nos interesa. Este es un corte casi que sagital, que nos muestra la estructura histológica del testículo, que necesitamos conocerla para entender la formación de gametos. Interiormente el testículo tiene esos como tubos y cordones que ven ahí, y el nombre está ahí. Estas estructuras histológicas son clave para lo que vamos a conversar. ¿Qué otra cosa necesitamos? Viene el capítulo de fertilización. Los gametos que se convierten ahí en estructuras funcionales tienen que salir desde esa zona hacia el exterior, y para salir tienen que atravesar ciertas estructuras por ahí, varios nombres por ahí, este y así. Toda una serie de vías o tubería que le permite salir a ese espermatozoide hacia el exterior. Eso es la gónada del uno. La gónada del otro individuo. Le voy a adelantar un chance. Siendo el 60% poseedoras de esta estructura anatómica, ¿qué me pueden contar de la otra gónada? También son dos. ¿Qué más? Han vivido con ellas 20 y pico años de su existencia, más o menos. Cada cierto tiempo les da un cólico de esos palillos. En estos tiempos no saber por qué me da ese cólico es vergonzoso, porque ya no hay carencia de información, también abunda. Y en lugar de ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, conocedores de lo que nos pasa, nos hemos vuelto más ignorantes de aquello. Eso es. ¿Qué me pueden contar de los ovarios? ¿Su posición anatómica es? ¿En dónde? El cuerpo humano tiene erección. Ok, listo. ¿En dónde buscan la pelvis? Poco más y se van a disecar aquí en el aula. El estrecho superior de la pelvis es una buena referencia, medial o lateral. Lateralmente, ¿cómo se llama esa zona? En la zona de la pelvis, en donde se asientan estas estructuras. Tiene un nombre específico, es una fosa. Una fosita ovárica le dicen por ahí. Ok. De la histología del ovario, ¿qué me pueden contar así rápidamente? En la parte interna que tiene. Ahí está el ejemplo. ¿Qué hay? ¿Cómo se llaman esas estructuras grandes? La cual está ahí. Un ovario se caracteriza por tener estructuras llamadas folículos. Y tenemos que discutir cómo se forman esos folículos, porque de allí saldrá el gameto funcional. Ok. Mensaje, te digo que echarle un ojito a esas estructuras anatómicas con las que digo. Vale. Vamos a empezar por el gameto fácil, digo yo. Y el fácil de formación es este. El óvulo, como usted le conoce, requiere una discusión un poco larga, porque los procesos endocrino-metabólicos que ayudan a formar un óvulo son mucho más complicados que los de un espermatozoide. ¿Ok? Entonces, empecemos a desmenuzar esta movida. Para desmenuzar esto, agarremos cuchillo agarra, de buena manera, un tubito cualquiera y le corta. Es lo que cuando ustedes ven esta imagen en una página posterior, se topan con un detalle. Este tubo no se parece a ese tubo. No hay una explicación. Cuando se habla de la formación de gametos, hay eventos que ocurren antes de la pubertad y otros que van a ocurrir después de la pubertad. Algunos dicen antes de nacer, después de nacer. Por ende, es posible que encuentren formación prenatal de gametos, formación postnatal de gametos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Las hormonas. La producción hormonal que va a estimular esta formación de gametos en la vida prenatal no es la misma que cuando ya llegamos a la pubertad. Va a haber un cambio sustancial.
súper importante. Entonces, lo que ven en la imagen A es la estructura histológica de ese testículo de un individuo XY antes de haber llegado a esa pubertad. La imagen B es la estructura histológica de un individuo XY que ya llegó a la pubertad. ¿Qué hormona es la que entonces va a estar mediando estos cambios? Testosterona, parte de estos andrógenos, como ya más o menos irá aprendiendo. ¿Con qué células están en el interior de estos tubos y con las que nacen la mayoría de individuos, o con las que nacen todos los individuos que deben nacer? Son dos grupos en particular. Las células germinales primordiales, que le vamos a ir poniendo nombre poco a poco, y unas células interesantes en esta estructura interna, de un color aquí medio lila. De ellas, el libro habla un montón. Vean, les encuentran desde las páginas 32 y se va casi hasta la célula, hasta la página 33. Señorita Maicincha, otro nombre de las células sustentaculares. Insisto, la materia no se crea ni se destruye, por algo se repite sin semestre. La vecina de la Oscar Jiménez todavía. Ah, no, ya está con ella. Lady dice, que es la señorita Gabriela. Ella dice otra cosa, Sertoli. Estas son las células de Sertoli, con ese por amor del cielo. Y todo lo que se describe ahí, en casi una página, en un montón de viñetas, como 10, habla de lo que estas células de Sertoli realizan. Casi siempre que me quieren contar de ellas, son células nodrizas, ya, Simón. Pero cuando me dicen que son células nodrizas, me están hablando de algunas funciones. ¿Alguna idea? Una nodriza cuida. Buena. Evitan la apoptosis. Da de comer. Buena. Evitan que se mueran, parte de cuidarle. ¿Qué más? Ok, mientras le va a cuidar, no. Es como ahora. Tristemente, entre comillas, los papás de ahora no es que podamos pasar mucho tiempo con los hijos, y sobre todo las mamás. Resultado, los hijos e hijas terminan siendo el producto de quien les cuida y les cría realmente. Póngase a pensar usted. ¿Será que mami y papi me cuidaron durante toda esa infancia, que es donde yo me definí? ¿O fue realmente mi abuelita, mi tía, mi sobrina, la señora de la guardería, quien nos ayudaba en la casa, quien quiera que sea, la vecina? ¿A qué quiere llegar? Mucho de lo que es usted es producto de esa interacción, tal vez no tanto lo de sus papás. Y eso explica mucho de la vida adulta. No me cree, si nos topamos en octavo me va a entender mejor. Entonces esas células de Sertoli son culpables de que el espermatozoide sea espermatozoide, por decirlo en otras palabras. Ok, median ciertos temas hormonales que ya vamos a conversar. Ustedes son claves para eso. ¿Qué más hace? Ahí tienen una lista como de 10 cosas. ¿Qué más faltará? Parte del tema de protección. ¿Qué más harán? Ahí tienen como 10 cosas. Dan de comer, se sostienen, parte del cuidado, secretan proteínas. ¿Qué más? Es parte de la protección, al crear esa barrera es parte de la protección, pero sí. Si usted se va dando cuenta, casi todo se puede englobar en dos categorías grandotas, ¿no? Que es el tema de cuidado, protección, y el tema de alimentación. Y hay una tercera categoría por ahí, si usted quiere, la transformación del gameto. Dentro de la transformación del gameto hay una cosa que no me dice. ¿Qué cosa no me dice, doctor? Como ya vamos a ver, la imagen A nos muestra células. Cualquier tipo de células, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo. Si usted piensa en la imagen que tiene un espermatozoide, no se parece en nada a una célula típica. Así que en ese proceso de transformación pasarán cosas. Ejemplo, adelantando un poco, pierde bastante de ese citoplasma el wishy este. ¿Qué pasa con ese exceso de citoplasma? Se lo come la célula de Sertoli. Y lo que se está olvidando es una de las últimas viñetas
y una función bastante interesante endocrina que tiene la célula receptor. Un nombre que debe ser nuevo para la mayoría de ustedes. Liberar, producir, secretar, mudar, sustancia o factor inhibidor mulleriano. Esta es la primera de la lista conmigo. ¿Qué es eso? La vecina de la derecha le tocó, señorita Mauricio. ¿Qué es ese factor inhibidor mulleriano? Por ahí. Medio cerca. Tiene que ver con la diferenciación sexual prenatalmente, ¿de acuerdo? Si no aquí se acuerda tal vez en qué. No, la agarré en curva. Le adelanto un chance, que me toca contarles siempre en esta parte. En el desarrollo reproductor del ser humano hay una época en la que los dos individuos, genética y fenotípicamente hablando, XY, hombre y mujer, somos exactamente iguales, con estructuras primitivas. Ocurre durante el periodo embrionario. Algunas de esas estructuras son unos tubos, literal, son tubos. Y hay dos en particular. Se les conoce como conductos de Wolff y conductos de Müller. Y el conducto de Müller está en alemán, no sé si alguien sepa alemán aquí. Alguna vez me topé con alguien que sí nos explicó eso mejor. ¿Cómo se pronuncia? Me refiero. ¿Alguien que habla alemán? ¿No? ¿Pasó? Aquí igual alguno que hablaba alemán alguna vez. Vale. Los conductos de Müller tienen otro nombre. Conductos paramesonéfricos. Y esos conductos paramesonéfricos son tubos que tienen que ver con estructuras de mujer sobre todo. Por ahí, por ejemplo, útero, trompas y cosas más que ya veremos. Si es un individuo XY, varón, ¿necesita trompas uterinas? No. ¿Necesita útero? Menos. Entonces, estas células liberan esta hormona en una etapa bien temprana del desarrollo para decirle, ok, yo no necesito de ustedes, hasta luego. Así que son vitales en la diferenciación anatómica de esos conductos reproductores. ¿Vale? Entonces ese papel de la célula receptor y es bastante interesante. Detrás de que ya sabemos 26 y pico años después, pensábamos que solamente esta sustancia o factor inhibidor mulleriano se producía en individuos de XY con el resultado que les cuento. Al final del capítulo, más o menos, nuestra cuarta edición está en la página 51, dice la preparación de continuar. Lo que le voy a contar está entre las 51 y 52 y ya le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo porque si no, no voy a quedar yo. Todavía no está bien la voz. Resulta que ahora sabemos, 20 y pico años después, que en los individuos XX también se libera hormona antimulleriana. Entonces, por otro lado, escucharán, van a escuchar términos que nos revisamos y hasta donde termine el PCH por ahí. La idea es que escuchen lo que hace esa hormona antimulleriana en individuos de XY y en su momento conversaremos de dónde se han identificado que la producen. Cosa curiosa, ¿verdad? Dele por esto. Por otro lado, la inhibición del crecimiento de los folículos primordiales está regulado por el homólogo de fosfatasa y de tensina. Dos vías de señal, síganle. Y el factor de transcripción, Otra vía de señal, no supra, sigan. o 3, que se expresa en el ovocito y la hormona antimulleriana. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? Hormona antimulleriana, sigan. Secretada por las células foliculares que reducen la sensibilidad de la FSH y el FGF-alfa. Conclusión. En las células del ovario
de unos tales folículos. Ahora sabemos que también se libera una sustancia, un factor inhibidor mulleriano, similar al de los varones, y que como rol interesante parece bloquear, detener o tener frenado la maduración folicular de ustedes. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Es como en el individuo XX, mujer, sí hay producción de testosterona, pero no tiene el mismo poder e impacto que tiene en el XY. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna cosa que me quiera preguntar? Estas células reproductoras primordiales tienen una carga genética ya establecida. Las células del individuo XY son XY. Y hay que darle un nombre más específico para un XY. Y de hecho, estas células espermatogénicas que van a ayudar a formar espermatozoides tienen nombre según la generación en la que estemos. Este sería el porte de un, ya no conducto seminífero, me estaba olvidando ese nombre. El nombre de la estructura que hemos conversado antes de la pubertad es cordón seminífero, porque no tiene luz. Cuando ya tiene luz, ahí sí túbulo seminífero. Y en el túbulo seminífero, los diferentes gametos se organizan por pisos, por niveles. Los que están menos maduros en la parte más periférica y ya prácticamente el wiji en la luz, o sea, el espermatozoide. ¿Okay? ¿Qué va a encontrar usted en el libro? Las primeras células que se van a dividir por mitosis para generar gametos del XY se conocen como espermatogonias, también como funciona igual, espermatogonio. También encuentran así los libros y es plenamente válido. Y esas células que se forman antes de nacer van a existir en el individuo XY toda su existencia, toda la vida. Porque el XY tiene una característica en cuanto a formación de gametos que no posee el XX, renovación constante de gametos. Se dice que crea espermatozoides durante toda su existencia, lo cual en teoría significa que desde que empieza a tener gametos funcionales puede procrear hasta el fin de sus días. Esa es la teoría. Conversaremos de algunas cositas que ahora ya conocemos 20 y pico años después. Porque para nada son lo mismo los gametos de alguien de 20 que alguien de 40 que de alguien de 60 o más años. Como ustedes recordarán que hicimos un cálculo medio alhaja, con unos números medio raros por ahí, ya lo pasaremos con ustedes también, y que nos muestran cómo los gametos de alguien de 20 serían mucho más saludables, deberían serlo, que los gametos de alguien de 40, 60 o más años. Por lógica debería ser así. La práctica dice que no. Le contaré detalles de las prácticas que hemos hecho de esto y cositas que han ido pasando en los últimos 15 años que preocupan. Ok. Entonces, dentro de esas espermatogonias, ustedes van a ver en el libro que hay diferentes tipos de espermatogonias que han recibido algunos nombres adicionales. A veces en letras, a veces con palabras. Y por ahí una o dos características que tiene cada una de esas. Por ejemplo, las espermatogonias, digamos que de primera generación, o A1 como le conocen algunos, o oscuras también, suelen ser células reproductoras del XY que están ahí un poquito en reposo y latencia, esperando su momento para empezar su división. Son como esa reserva que necesitamos para poder crear gametos todo el tiempo. ¿Ok? En un momento dado esta célula sale de su reposo y pasa a transformarse en esas A2 o claras. Todos estos procesos en esencia son por mitosis. Y eso es lo que hay que aumentar aquí. Toda la transformación entre una y otra y otra y otra, el pasar de una a otra, 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 se logra a través de mitosis. De hecho, ya se ha establecido más o menos cuántas divisiones mitóticas se pueden dar en estos gametos a lo largo de la vida de un ser humano XY. Eso tengo que contarle más adelante. Son bastantes. Hasta que llegamos a un punto del tiempo. ¿A cuál punto? Hay un momento en que llegamos a una generación conocida como espermatogonias del tipo B. El momento que ya se llegue a esa generación de espermatogonias tipo B, van a dar el último paso de división mitótica, es decir, la última mitosis que hagan. ¿A qué mitosis?
de esto a esto. Espermatocito primario. El espermatocito primario se considera la célula reproductora de mayor tamaño en el interior de los túbulos seminíferos. Cuando estén en histología viendo esto, y les hagan reconocer cortes histológicos del testículo, aquella célula dentro del túbulo seminífero que tenga el tamaño más grande es un espermatocito primario, hasta excluirlo, hasta demostrar lo contrario. ¿Okay? De las espermatogonias en diferentes generaciones llegaremos a la espermatogonia tipo B. La tipo B hace una última mitosis y nos da el espermatocito primario. Hasta ahí serán las mitosis de estas generaciones iniciales del gameto del XY, porque en el espermatocito primario hasta el final, eco. Ya vamos a ver eso en un esquema. El espermatocito primario entra en meiosis. ¿Ok? Así que con lo que ya hemos conversado, si hablamos de las CES y las N, ¿cómo entrará el espermatocito primario hasta meiosis? 2N, 4C. Aunque le dé la vuelta a las letras, es la misma vaina. ¿Por qué 4C? Tiene que duplicar su material genético para dividirlo a sus células hijas. Ya vamos a ver a cuántas células hijas. Un papá o una mamá que piensa dejar herencia y quiere ser lo más justo y justa posible, trata de dejar exactamente lo mismo a todos y todas para que no se maten. Si tengo 4 zapatos, ni modo, medio zapato para uno, medio zapato para el otro, y así, a usted toca el de adelante y a otro el de atrás, pero ya nada. O le partimos sagitalmente para que tengan adelante y atrás, pero trata de dejar igualito para que no se maten. ¿Ok? Este espermatocito primario, ustedes ya conocen, voy a ponerle M1, meiosis 1. Acabando la meiosis 1, creará espermatocitos secundarios, ya en plural, ya vamos a ver cuántos. Sabemos que esta división es larga, ya hablaremos un poquito más de esto con otro cuadro que tengo más adelante. Y el espermatocito secundario hace una meiosis más, le voy a poner M2, y crea no espermatozoides, crea espermátides. Es decir, hablando del ciclo celular, el espermatocito primario se vuelve secundario, el secundario se vuelve espermátide, no llega a este espermatozoide. La formación del gameto masculino, del XY, o espermatogénesis, que es lo que estamos conversando, es un ciclo, aunque no lo crean, también es un ciclo, que tiene una duración entre 60 a 70 días aproximadamente. 60 a 70 días que incluyen divisiones mitóticas iniciales, las 2 divisiones meióticas y el proceso que nos falta, que hoy día no alcanzaremos a conversar, desde luego. Una transformación de célula al gameto que será más funcional. Esta transformación se conoce como espermiogénesis. ¿Okay? La espermiogénesis no involucra división celular. La espermiogénesis es transformación. ¿Okay? No es división, es transformación. Entonces, digamos, la espermatogénesis dura de 60 a 70 días. Todo. Con el espermatozoide. sí, con todo. Por eso aquí es donde entra este esquema. Y a mí va a referir justo a los días. ¿Okay? Este es un esquema que está en el departamento de embriología de una universidad mexicana y que me pareció muy alhaja porque pone, además de los cambios, un tiempo promedio. Y eso nos ayuda a entender las cosas. Entonces, como se van dando cuenta por allí, como las primeras divisiones son mitóticas, le llaman a esto también expansión clonal, crear más y más y más generaciones de gametos potenciales. Desde que era espermatogonia del tipo A hasta que llega espermatocito primario, más o menos, 2 semanas y un poquito, más o menos, ¿ok? Este paso de aquí hasta acá, más o menos 2 semanas y un día, más unas 2 semanas y un par de días, ¿ok? Más o menos. Llego a espermatocito primario y entro en meiosis, por eso ven, meiosis 1.
Y hablando de meiosis, la meiosis 1 versus la 2, la 1 es más larga, porque tiene una fase súper larga, la profase 1. Promedio, 3 semanas y unos días. El espermatocito primario, para crear espermatocitos secundarios, se va a tomar en promedio unas 3 semanas y un poco más. ¿Ok? Más tiempo que lo anterior. ¿Por qué? Profase 1 bien larga que tiene sus procesos que ya conversamos. Acabada la meiosis 1, entrará en meiosis 2. Y la meiosis 2 es corta, bastante corta. Aquí dice horas. Arteaga nos sugiere más o menos 8 horas, más o menos. Puede ser más, puede ser menos, pero es un proceso más rápido, es más ágil. Y acabando la meiosis 2, llegué a estas células. Eso, fertilizar, y de chiste. Hay una característica que necesita el gamento masculino, XY, sin la cual sería imposible que fertilice. Es un gameto móvil. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser móvil? Pensemos un poquito. Me da dolor de cabeza. Ya no están estudiando fisiología de la reproducción. Es un capítulo que está en Guyton, que es el libro que tienen de la fisiología. Algunos cursos ven, otros cursos no ven. Novedad. Eso pasa cuando no tienen examen unificado. Cada uno hace lo que quiere. Los que sí ven, cuando llegan más arriba, entienden mejor gineco y obstetricia. Los que no ven, patalean un poco. Cuando hablan un poquito de eso, en otros tiempos, que cuando uno recién aprendía, ahora ustedes llegan como dicen por ahí, bueno papá, ¿qué quieres que te enseñe? Internet, TikTok y tantas tonterías que salen por ahí. Hasta el punto que una generación me dijo, ¿cierto doctor que del tejido nervioso salen gamentos? ¿Dónde lo habían visto? Una boluda por ahí en TikTok había sacado un video de eso y le creían más a esa señora que a sus libros. Es una generación difícil. Ok, una generación difícil. Sí, con eso me salió. Ya nada. Se le creían más a una soqueta que salía de Dios sabrá dónde, de qué piedra, que a los 2 o 3 libros que habían revisado del tema. Genial. Genial. Ok. Se deposita el gameto en el canal vaginal y desde ahí tiene que atravesar, como ya veremos en fertilización, lo poco del canal vaginal, el cervix uterino, todo el cuerpo del útero, las trompas y llegar a ese lugar. Poniéndole en perspectiva, un gameto de unos cuantos micrómetros por ahí tendría que recorrer como el camino de Santiago de Compostela. Ojalá sepan qué es eso. O sea, hablamos de una peregrinación. No sé, aquí en América Latina con cuál se podría comparar, ni la del Quinche, creo. Esa es chiquita al lado de la de Santiago de Compostela, no sé. Es una distancia larga. Una célula que tiene núcleo citoplasma, ¿cómo recorre un camino tan largo? Jodido, ¿no es cierto? No tiene opción, por más porositos o filopodios que emita, no lo va a lograr. Súmale un detalle más. Dicen que el camino de Santiago es jodido y ha habido gente que se monta en ese camino. ¿Y esto que es? Por tierra nada más. El espermatozoide va a llegar a un camino. Ya recordará usted el ejemplo que hago, que ni una guerra se le aproxima a lo hostil, que es atravesar el sistema reproductor femenino. Empiece por algo muy simple. El pH del canal vaginal es ácido, acidísimo si usted quiere. Sobreviva sin poder moverse rápido. De esto a esto, las transformaciones que le permitirán volverse un gameto móvil son casi 3 semanas. Es un tiempo largo. Es parte de toda esa espermatogénesis que tenemos que seguir conversando. Entonces, con todas esas sumas, por eso ven ahí abajo, más o menos 60 y pico días. Varía entre individuo a individuo, de 60 a 70 días. ¿Ok? Entonces, las etapas más largas, ¿cuáles parecen ser? La meiosis 1, la espermiogénesis, son las 2 más largas. ¿Cuál parece ser la que viene a continuación? La expansión clonal, las mitosis de las espermatogonias,
¿De ahí cuál parece ser al final? La meiosis 2, que es cuestión de horas. Esta es cortita. Difícil poner un orden. Si este es 1 y este es 2, o este es 1 y este es 2. Dejémosles el empate técnico para que no suframos. ¿Ya? Las dos tienen más o menos la misma duración. Esta estaría después de esas dos. Y la más cortita de todas, pues la meiosis 2. Detalle que se ve en este gráfico y por lo cual lo traje. Cuando hablamos de división celular, uno se imagina, célula te divides, célula se divide y cada uno, ¿no es cierto? Pero ¿qué parece notarse aquí con cada generación del futuro gameto masculino que se va creando? No es que se unen, nunca se separan. Mantienen puentes citoplasmáticos entre generación y generación. Y esos puentes citoplasmáticos permiten comunicación entre las células. Y eso parece tener una razón de ser hasta donde se conoce. Que todas vayan a la par, que todas vayan al mismo tiempo. Porque como ya veremos, si logro rescatar la otra presentación que necesito, hay un detalle que el gameto XY tiene que el XX no tiene. La mujer, el XX, ¿cuántos gametos por mes logra tener? Uno de milagro, ¿no es cierto? Se dice, ovulamos uno por mes. ¿El XY puede tener gametos todo el tiempo? Sí. Esa es su característica ya comparando con el otro. ¿Cómo lo logro? Teniendo diferentes generaciones en diferentes momentos y procesos de división y transformación, de tal manera que cuando uno ya terminó, otro está cerca, y otro está cerca, y otro está cerca. Entonces estoy renovando gametos todo el tiempo. Por eso, si hablamos de reproducción, un individuo XX solo puede tener X número de crías cada cierto tiempo. Ovula, se fertiliza, tiene que crecer, nace el guagua, pasa un tiempo, otra vez. Piensen en las bisabuelitas para ustedes. 10, 12, 14, 15 hijos. Equipo de fútbol y reemplazo. Pero un individuo XY sería una salvajada. ¿No me cree? Vamos a un extremo de un ejemplo de la televisión por ahí. El capítulo de los hijos de Homero Simpson. ¿Alguien ha visto? Cuéntele brevemente para terminar de qué se trata. El Homero que hizo. El Homero fue y vendió sus muestras de esperma en un banco en otro estado de Estados Unidos. Y resulta que no vendió una vez, vendió cientos de veces por plata. ¿El Homero? Muchísimos Homeros a nivel de Estados Unidos. Sí. Pero muchísimos con divorcios. Bien parecidos. Unos más listos que otros diría yo, pero... Y otros bien Homeros. Y en teoría es así. Un individuo XY, por sus características biológicas de creación de gametos, podría fertilizar N individuos XX y tener N descendencia. ¿Habrá billetera que les alcance? Salió un estudio medio jodido. Criar un hijo o una hija en estos tiempos es un 75% más costoso que hace 30 años, 40 años. Por eso el presupuesto de hace 30, 40 años que alcanzaba para casa, comida, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 3 hijos. Ahora, de milagro, ¿y das cuánto? Para los dos. El genocidio celular que se diferencia cuando tiene unidas comparten características similares. La idea es que estén casi igual en tamaño, forma, momento de división, etc. A la par. Hasta que cuando ya llegue el espermogénesis, ya sí cada uno cambia. Ahí sí ya, cada uno se uno.